Argentina tiene la tasa más alta de escolarización superior. Eso significa que muchos jóvenes, y es el país que más jóvenes tiene que comienzan carreras universitarias. Sin embargo, también tiene la más alta tasa de deserción. Eso significa que muchos abandonan a mitad de camino. Está claro que quedarse a mitad de camino es lo mismo que la nada. Es interesante que ninguna carrera universitaria tenga como meta o como fin llegar primero. Allí lo importante es llegar. Es ese largo camino a transitar que tiene muchísimos obstáculos. Pero la meta es alcanzar la carrera, es lograr llegar a poder recibirse. En ningún área de la vida quedarse es bueno. Es importantísimo transitar un camino. Una persona que está en camino hacia algo está en una buena dirección tal vez, pero quedarse a mitad de camino es quedarse con las manos vacías. Es como no haber hecho absolutamente nada. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios allí que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque estar en el camino de Dios es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Sin embargo, cuando una persona, estando en el camino de Dios, no llega al destino trazado por Dios y se queda a mitad de camino, es sumamente lamentable, porque se queda con las manos vacías. Hoy quiero hablarte una palabra en el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento. Voy a comenzar el mensaje hablándote del capítulo 1, versículo 7, y quiero leer el versículo 14. Luego, para traer más luz al texto, vamos a leer el contexto. Pero por ahora quiero comenzar leyéndote estos dos versículos. Dice el libro de Ruth, el capítulo 1, versículo 7, salió pues del lugar donde había estado ella y sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Quiero elevar la expresión comenzaron a caminar. Y dice el versículo 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. El plan de Dios es demolición. Escuché esta expresión hace algunos años atrás. Un predicador dijo esto y me impactó que dijera esto. El plan de Dios es demolición. Recuerdo que él estaba predicando en Jeremías capítulo 1, donde Dios llama al profeta Jeremías y le dice: yo te he puesto para arrancar, derribar, destruir, arruinar, luego para plantar y edificar. Y él, me acuerdo, ese mensaje lo fundamentó en esto. Cuando nosotros llegamos al camino de Dios, cuando nosotros buscamos a Dios, esperamos que Dios nos restaure, nos prospere, nos sane, que Dios cumpla sus promesas en nosotros. Y Dios comienza un proceso de demolición, donde Él tiene que sacar todas aquellas cosas que nos sirven. Él tiene que destruir en nosotros todo aquello que nos sirve y que nos ha llevado precisamente a vivir en maldición. Dios tiene que tratar con esas cosas en nuestra vida que no nos están bendiciendo, que nos están trayendo problemas a nuestra vida. Recuerdo hace algunos años, había llegado a la iglesia una señora que era la mamá de un amigo. Esta mujer era una mujer que tenía prácticas ocultistas, de una manera solapada, pero prácticas ocultistas al fin. Y ella estuvo un tiempo, estaba en una situación muy difícil en su familia, y ella estuvo un tiempo perseverando en la iglesia. Ella estaba muy contenta con las prédicas, muy contenta con la alabanza. Recuerdo que cantaba los cánticos, danzaba. Una mujer que parecía que se estaba convirtiendo de todo corazón a Dios. Eso fue hasta el preciso momento en que un día fue confrontada con la palabra. Y ya entendió que si verdaderamente quería estar en el camino de Dios, tenía que renunciar a las prácticas de ocultismo. Ese fue el último día que ella asistió a la iglesia, porque ella no estaba dispuesta a renunciar a esas prácticas. Aunque ella tenía muchas cualidades para servir a Dios, tenía muchas cualidades de una persona que podía estar en el camino de Dios, ella no estuvo dispuesta a renunciar a ciertas cosas. Es importante que el nombre Orfa viene de una palabra hebrea que es Oref, y esta palabra significa duro de cerviz. Dura de cerviz, precisamente es el nombre Orfa. Esta expresión se menciona muchas veces, esta palabra en el Antiguo Testamento, como una expresión, un pueblo duro de cerviz.
y se refería a los bueyes a los cuales se le ponía un yugo sobre el cuello. Ellos se resistían, ellos no querían bajar la cabeza. Esa resistencia a que se les pusiera un yugo, esa resistencia a humillarse para servir a su dueño, es lo que da como resultado la expresión dura de servir. Esa expresión siempre tiene que ver con una persona que no está dispuesta a bajar su cabeza delante de Dios, a humillarse delante de Dios. Y esta es Orfa, una mujer que estuvo en el camino de Dios, pero una mujer que no estuvo dispuesta a renunciar a las cosas que Dios quería que ella renunciara. Y una persona que no estuvo dispuesta a humillarse delante de Dios. Ruth y Orfa, dice aquí el texto que comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Quiero leerte ahora el contexto para que entiendas quiénes son estas dos mujeres. Dice el versículo 1 del capítulo 1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos, los 2 hijos suyos. Dice: el nombre de aquel varón era Elimelec, y el nombre de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, a los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Así que ellas no eran mujeres del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, eran mujeres extranjeras, moabitas. Dice: y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, o sea, Noemí, desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Y salió pues del lugar donde habían estado ella y sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ellas comenzaron a caminar. Ellas eran personas que tenían grandes cualidades. Eran personas, ellas 2 eran mujeres que habían comenzado a amar al Dios de Israel. Habían sido buenas esposas. Estaban cuidando a su suegra, no la habían desamparado. Ellas tenían muy buenas intenciones. Ellas comenzaron a caminar, pero en un momento determinado vamos a ver que Orfa besó a su suegra y se volvió atrás. No porque sus cualidades no fueran valoradas, sino porque hubieron cosas a las cuales ella no estuvo dispuesta a renunciar. Es por eso que tanto Ruth como Orfa tipifican 2 tipos de iglesia que están dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay una iglesia que llegará al destino trazado por Dios, pero dentro de la iglesia también hay una iglesia que se queda a mitad de camino. Es la que está representada por Orfa. Tanto Ruth como Orfa eran personas que tenían grandes cualidades, pero mientras que Orfa fue una mujer dura de cerviz, que no estuvo dispuesta a renunciar a las cosas que Dios le pedía, y fue una mujer que se quedó a mitad de camino. Ruth en tanto llegó al camino, al destino que Dios había trazado para ella. La breve historia de estos pasajes de Orfa, porque no menciona más la Biblia a esta mujer, tiene una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Podemos estar en el camino de Dios. Podemos haber caminado inclusive muchos años en este camino. Y aún así todo, y teniendo grandes cualidades, podemos quedarnos a mitad de camino. ¿Cuál es la razón? La razón son aquellas cosas que no estamos dispuestos a renunciar. Es exactamente lo que le sucedió a Orfa. Y el libro de Ruth, en este capítulo 1, va a mencionar algunas de esas cosas. 3 cosas que hicieron que Orfa se quedara a mitad de camino. Y estas 3 cosas hacen que muchas personas se queden a mitad de camino. La primera la vamos a hallar en el versículo 8. Y esto primero es las cosas que amamos más que a Dios. Dice el versículo 8: y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, y Dios haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Notemos que eran personas que habían hecho misericordia con sus maridos, tanto Ruth como Orfa. También estaban haciendo misericordia con su suegra. Pero el primer planteo que le hace Noemí es que se volviera a la casa de su madre, que se volviera. Y ella comenzó a pensar en su madre. Fue lo primero que determinó que ella se quedara a mitad de camino y que no llegara al camino que Dios le había trazado,
al camino que ella tenía en mente, a lo que Dios había determinado para su vida. Amar a Dios es ponerlo en primer lugar. Es importante entender que amar a Dios y ponerlo en primer lugar no significa que dejemos de amar a los demás. Cuando, por ejemplo, nuestros hijos se casan, no significa que nuestros hijos nos han dejado de amar. Nosotros también en algún momento nos casamos y eso no significa que hayamos dejado de amar a nuestros padres. Ningún hijo se casa y se va de su casa, por lo general, por haber dejado de amar a sus padres, sino porque hay un nuevo amor en su vida que comienza a ser una prioridad. Exactamente lo mismo sucede cuando realmente le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Lo mismo sucede, ¿por qué? Porque Dios comienza a ser nuestra prioridad. Y entonces no es que dejemos de amar a los demás, ni aun nuestra propia vida, es que comenzamos a amarle más a Él. Esto es lo que el Señor quiso decir en Lucas capítulo 14, versículo 26. Dice la palabra de Dios allí que ninguno, dijo el Señor, que ninguno que ame a su padre o a su madre, o que ninguno que aborrezca, si alguien no aborrece a su padre y a su madre, no es digno de mí, dijo el Señor. Esta palabra aborrecer no significa que haya que odiarlos, porque el primer mandamiento con promesa en la palabra de Dios es justamente a honrar a nuestros padres. Lo que está diciendo aquí esta expresión aborrecer es amar menos. Quiere decir que debemos amar menos a todas las cosas que a Dios. O dicho de otro modo, debemos amar a Dios más que todas las cosas. Esto fue el primer factor determinante para que Orfa se quedara a mitad de camino. Fue que ella comenzó a pensar en la casa de su madre. Noemí le habló de la casa de su madre. Ella tenía un apego a su familia. Y ella amó a su familia, ella amó los vínculos familiares más que a Dios. Fue su principal prioridad antes que a Dios. Dice un conocido refrán, que la sangre es más espesa que el agua. La sangre tira. No se trata de romper los vínculos familiares o de desligarse de las responsabilidades que tenemos con nuestra familia, sino que se trata de poner a Dios en primer lugar. Porque por mucho que nos pese, dice 1 Corintios 15:50, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Si alguien en nuestra familia ha de ser salvo, tendrá que entregarle su vida a Cristo y tendrá que nacer de nuevo, pero nosotros no vamos a hacer salvo a nadie. Mucha gente camina en este camino, mucha gente comienza a transitar en el camino de Dios, pero llega un momento que los vínculos familiares le tiran y abandonan el camino de Dios porque ponen primero a su familia. La salvación es personal y quien ama a algo o ama a alguien más que a Dios se queda a mitad de camino y se queda con las manos vacías. Un segundo aspecto y un segundo punto por el cual Ruth se quedó a mitad de camino fueron los placeres de la carne. Dice el versículo 9, dice, también le dijo Noemí, os conceda Dios que halléis descanso, dice, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. La cultura del placer es lo que más desplaza a Dios a un segundo lugar. Esto es algo que está muy vigente en nuestros días. Es la búsqueda del placer, la búsqueda de la satisfacción personal, la búsqueda de la realización personal. Recuerdo una vez un profesor de seminario nos dijo algo tan impactante para mí. Él dijo, las tres cosas ante las que todo el mundo se postra son la fama, el sexo y el dinero. Y aunque ninguna de estas tres cosas son malas en sí misma, la fama no es mala, Jesús fue famoso. El sexo no es malo dentro del marco establecido por Dios, el matrimonio, y dentro de la forma que Dios ha establecido. El dinero no es malo. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, pero el dinero puede ser una bendición para nuestra vida. Sin embargo, estas tres cosas buscan, nos proveen placer. Buscar estas tres cosas en el anhelo de que estas tres cosas traigan placer a nuestra vida pueden ser cosas letales y por estos placeres de la carne mucha gente se va al infierno por la búsqueda de estos placeres. La gente cuando ama más estos placeres termina yéndose al infierno por causa de ellos. El segundo factor determinante para que Orfa se quedara a mitad de camino fue su anhelo de hallar descanso en la casa de su marido. Notemos que Orfa, como Ruth, eran mujeres viudas, al igual que Noemí. La diferencia es que Noemí era una mujer mayor y que Orfa y Ruth podían rehacer su vida. No es que Dios no quisiera que ellas rehicieran su vida. Cuando seguimos leyendo el libro de Ruth, vemos que Ruth se casó con Boaz, un hombre de Dios, y Dios la bendijo. También Dios hubiera tenido algo preparado para Orfa, tal vez. Sin embargo, ella
dejó el camino de Dios pensando en hallar descanso en la casa de su marido, en rehacer su vida, y priorizó ese descanso, priorizó esa seguridad que ella entendía que iba a tener en casa de su marido, antes que a Dios. Ella buscó ese placer. ¿Sí? Y si hay algo que ha hecho popular el Evangelio en nuestros tiempos, recuerdo hace la década del 80, el Evangelio, ser cristiano evangélico era ser despreciado, desechado. La gente te miraba mal, pero si hay algo que hoy es popular, cualquier persona dice ser cristiano, gente famosa, cantantes, dicen ser cristianos. Pero si hay algo que ha hecho popular el Evangelio en estos tiempos, es justamente esa promesa de gratificación. ¿Sí? Es la imagen de un Dios que nada demanda, sino que es un Dios que solamente da. Y la gente se acerca a Dios pensando en lo que Dios me puede dar. Y que nunca Dios me va a demandar. Por eso hay gente que choca cuando se les presenta las demandas de Dios. Dios se transforma, según este Evangelio, en un empleado al servicio del ser humano. No el hombre sirviendo a Dios, sino Dios sirviendo al ser humano. Y aunque la Biblia está llena de promesas, y esas promesas, muchas de esas promesas son para nosotros, es importante entender que ante cada promesa, antes de cada promesa, mejor dicho, hay una demanda de Dios. Muchos están en el camino de Dios con el objetivo de lograr la satisfacción personal, con el objetivo de que Dios les lleve a alcanzar sus sueños, con el objetivo de que Dios les libre del sufrimiento, con el objetivo de que Dios les conceda todas las peticiones. Pero hay gente que se va de la iglesia porque dice que estoy en la iglesia no me va mejor. Es más, hay gente que se va de una iglesia a otra iglesia porque dice, en aquella iglesia Dios prospera, en aquella iglesia Dios sana. Nunca piensan en las demandas de Dios, siempre es la búsqueda de la satisfacción. Y cuando son confrontados con las demandas de Dios, muchos abandonan el camino de Dios. Están en el camino, pero cuando Dios los confronta con sus demandas, y la Biblia está llena de demandas, cuando Dios los confronta con su demanda, entonces abandonan a mitad de camino, se quedan a mitad de camino y no alcanzan la salvación. Hay un tercer factor que fue determinante para Orfa. Y lo encontramos en el versículo 15, fue que ella no estuvo dispuesta a dejar la vieja vida atrás. Dice el versículo 15 en el capítulo 1. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada, le dijo a Ruth, le dijo, he aquí tu cuñada, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. El texto sigue diciendo que Ruth le dijo, no me ruegues, el versículo 16, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que tú vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Pero Ruth le dijo, mira, Noemí le dijo, mira, Orfa se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. El camino de Dios es exactamente lo opuesto al camino de la salvación. O se está en un lado o se está en el otro. Y mucha gente comienza a transitar el camino de Dios, pero no puede despegarse de su camino y de su vieja vida y decide volver atrás en el camino opuesto. Muchos habrán visto la película de Tarzán, es una película de muchísimos años. Esta película trata de un hombre que se cría en la selva y se cría con los monos y tiene todas las costumbres de los animales. De repente, después de muchos años, siendo ya una persona más grande, es encontrado allí por una mujer llamada Jane. Y él se enamora de esta mujer y decide dejar la selva y se va a vivir a Inglaterra. Pero después de un tiempo no logra adaptarse a la sociedad moderna y decide volver a la selva. Él no pudo despegarse de su vieja vida. Es una historia interesante, es una película, ¿no? Pero cuánto de esto sucede a mucha gente que está en el camino de Dios. Mucha gente que comienza a transitar el camino de Dios, pero no se adapta y decide volver a la vieja vida. Este fue el tercer factor determinante para que Orfa se quedara a mitad de camino y se volviera a su pueblo y a sus dioses, dice el texto, debido a la cercanía con Noemí. Noemí era una mujer de Dios. Noemí le predicó del Dios de Israel. Ella adoptó ciertas prácticas del judaísmo. Cuando ella comenzó a caminar para irse a Belén, ella pensaba que quería esa vida, la vida que Dios tenía para ofrecerle. Pero llegó un momento en que ella puso en la balanza y cuando comenzó a caminar sintió que no podría despegarse de su Moab, no podría pegarse de su tierra, no podía despegarse de sus costumbres, de su manera de vivir, de esa vieja vida. No podía despegarse de sus dioses. Efesios capítulo 4, versículo 22, dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La necesidad de Dios a todos nos lleva en algún momento de la vida a pensar en Dios y a tratar de acercarnos a Él. Sin embargo, muchos no están dispuestos a despojarse de la pasada manera de vivir.
y es por eso que se quedan a mitad de camino y con las manos vacías. Dios no tiene favoritos. Aquí encontramos dos mujeres, Ruth y Orfa, y pareciera que Ruth era la favorita, pero Dios no tiene favorito. La Biblia dice que Dios no hace acepción de persona. Las dos comenzaron a caminar. Las dos fueron mujeres que se casaron con dos varones del pueblo de Israel. Las dos fueron mujeres a las cuales se les predicó exactamente el mismo Dios. Las dos tuvieron a una suegra como Noemí, que era una mujer de Dios. Las dos comenzaron a caminar. Sin embargo, Ruth fue protagonista en esta historia y Orfa desapareció de la historia. Es importante entender que Dios no tiene favoritismo. Sin embargo, aunque en las dos había un gran potencial, una fue protagonista y la otra desapareció. Las dos eran buenas personas, las dos tenían muchas cualidades. Hay algo muy curioso que dice el Talmud judío. No es la palabra de Dios, no es la Biblia, pero dice algo muy curioso. Dice que Orfa, cuando volvió a su pueblo, ella se entregó a la fornicación con un grupo de soldados de su pueblo. Y dice el Talmud, dice la tradición judía, que fue la madre del gigante Goliat. Qué curioso, porque Ruth fue la abuela del rey David, aquel que venció al gigante Goliat. Las dos tenían un potencial de cosas grandes. Sin embargo, una llegó al destino trazado por Dios y la otra se quedó a mitad de camino. Así también hoy hay personas que están en la iglesia y que son como Orfa, que tienen un gran potencial, pero sin embargo se quedan a mitad de camino, porque tienen cosas a las que aman más que a Dios, porque prefieren más los placeres de la carne antes que a Dios, porque no están dispuestas a dejar la vieja vida atrás. Y aunque tengan un gran potencial, uno ve mucha gente que dice esta persona puede llegar lejos, porque inclusive se les ve que tienen un llamado y tienen un carisma y tienen muchas cosas muy buenas, sin embargo se quedan a mitad de camino. Pero hay otros como Ruth, que no solo comienzan a caminar, sino que llegan al destino trazado por Dios. Dios quiere que nosotros lleguemos a ese destino. Hay dos iglesias dentro de la iglesia. Una que se queda a mitad de camino, otra que llega a destino. El Señor viene pronto y hay una iglesia que seguirá con Él. Hay una iglesia que llegará al destino trazado por Dios, pero lamentablemente hay otra que será como Orfa, se quedará a mitad de camino. Quiero hacerte esta pregunta en este día. ¿De qué lado vas a estar? ¿Serás de aquellos que verdaderamente están dispuestos a poner a Dios en primer lugar? ¿O serás de aquellos que tienen muchas cosas que aman más que a Dios? ¿Serás de aquellos que están dispuestos a entregar tu vida a Dios, aunque eso significa renunciar a muchas cosas y aceptar las demandas de Dios? ¿O serás de aquellos que prefieren los placeres de la carne? ¿Serás de aquellos que están dispuestos a dejar su vieja vida atrás? ¿O serás de aquellos que están mirando constantemente al pasado y prefiriendo la vieja vida? Esa es tu decisión. Ser como Ruth o ser como Orfa. Quiero hacerte en este momento una invitación, y es la invitación a que recibas a Cristo en tu corazón. Y si estás sintiendo que te estás volviendo atrás, que estás retrocediendo, tienes que saber que el Señor viene pronto. Y tu destino es muy importante que sea como el de Ruth, una mujer que comenzó a caminar y llegó al destino trazado por Dios. No dejes que tu potencial se quede a mitad de camino. Te invito a que hagas esta oración. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Tu palabra siempre llega a tiempo. Tu palabra llega a nuestra vida con un propósito. Tu palabra, Señor, nos hace ver lo que hay en nuestro corazón. Yo envío tu palabra en este momento, Señor. Te pido, Señor, que tenga un alcance, Señor, y una magnitud de impacto en la vida de todo aquel que la recibe. Tú sabes por qué envías esta palabra en este momento y sabes la necesidad de cada uno. Y sabes cuántas personas, Señor, tienen el potencial de llegar, pero pueden quedarse a mitad de camino. Te pido que esta palabra, Señor, verdaderamente los despierte, impacte sus vidas, Señor, y ellos tomen la decisión correcta, la decisión de Ruth. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te suscribas a este canal para que te lleguen los mensajes que compartimos cada semana. Y también para que puedas compartir esta palabra y alcance a tus seres queridos, a tus conocidos, y pueda correr y tocar las vidas de aquellos que la reciban. Te bendigo en este día. Amén.